El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga, y la gente decía admirada: ¿de dónde saca este sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Tanto en la primera lectura como en el Evangelio hoy vemos esta desconfianza del pueblo ante Jesús y ante el profeta. Profeta, primera lectura, Jeremías, y el Evangelio a Jesús. En la primera es Jeremías el que Dios le hace profetizar contra el templo si no se convierte la gente. Cuando empiezan a oír hablar que si no se convierten puede destruir el templo, lo cogen preso y empieza un juicio, que veremos este juicio curiosamente mañana cómo acaba, y es realmente curiosa la forma de acabar, pero lo veremos mañana, el desenlace. El caso es que ahora lo quieren matar por haberse metido con el templo. Lo mismo pasará con Jesús muchas veces, que lo querrán matar hasta que lo matarán y morirá en la cruz. Y aquí el problema es: Jesús habla bien, han dicho que hace milagros, pero no lo conocemos, no sabemos quién es su madre, no sabemos que es el hijo de José, aunque sabemos que no es hijo de José, pero como padre putativo sí, y no saben aquí sus hermanos y sus hermanas, o sea, sus parientes. Adelfos en griego, pero en griego bíblico aquí quiere decir los parientes de Jesús, los primos hermanos sobre todo, y no hacen caso ni de Jesús. Es curioso porque que haya coincidido en la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, porque hay toda una situación a San Alfonso María que fue como muy parecida, que originó su conversión, su decisión en hacerse cura, no su conversión. Él ya era cristiano y católico y buen católico. El Alfonso María Ligorio que celebramos, que nace en 1696, acabándose el siglo XVII, de familia pudiente, bien, de cerca de Nápoles. Enseguida se pone a estudiar, se sacará el doble doctorado en Derecho Civil y Derecho Canónico, empezará a actuar de abogado, y en uno de los primeros juicios importantes se da cuenta de que todo es una mentira, desde el juez hasta los últimos testigos y los acusados y no acusados, todos mienten, y que aquello es todo un paripé, y que la verdad brilla por su ausencia, y que allí está haciendo el juego al demonio, prácticamente haciendo de abogado de cosas que no tienen sentido, porque es todo una gran mentira, y además una mentira sobre cosas realmente importantes, donde se movía mucho. Empieza a reflexionar sobre ello y decide dejar la carrera de Derecho y hacerse sacerdote, y a los prácticamente 30 años irá para el sacerdocio, será sacerdote, empezará a ver lo mal que está Nápoles, empieza a idear cualquier tipo de cosa para evangelizar, lo que sea, se inventa mil cosas, mil formas de apostolado, y también será el gran, como persona inteligente, doctor de la Iglesia, oficialmente, así instituido en el siglo XIX, sobre todo por la cuestión moral. Él entiende muy bien lo que es la moral cristiana, y en ese momento hay, como pasa en todas las épocas, pero en aquel momento especialmente, existe un rigorismo atroz. El rigorismo son aquellos que se hacen su esquema de lo que ha de ser uno cristiano, y hay que cumplirlo a rajatabla, bajo pecado mortal, todo.
Y no importa si aquello es realmente lo que pide el Evangelio o no, ellos se han hecho su plan moral. Un poco al estilo de los fariseos que tanto critica a Jesús, que no buscan el bien y la salvación, sino su plan moral. Estos son los rigoristas, los que todo es pecado, los que ellos deciden lo que es y lo que no es, los demás son todos pecadores. Y después estaban los laxos. Los laxos eran aquellos que, bueno, esto del pecado no tiene ninguna importancia, si con tal, ¿qué importa pecar más o pecar menos? Y si me salto la misa o me salto la oración o me salto cual, no pasa nada. Así, Dios nos quiere a todos, no pasa absolutamente nada. Y entonces él empezará realmente a hacer reflexionar al pueblo y será el gran maestro, el gran doctor en moral, donde él propondrá lo que en el buen sentido, no en mal sentido, es la vía de medio, que no es decir, bueno, ni eso es tan importante ni lo otro tampoco, no. La vía de medio quiere decir que la moral se basa en el seguimiento a Cristo y en la búsqueda de la verdad, y en el ser fiel a la verdad, no a un conjunto de normas que alguien se inventa y que entonces hemos de seguirlo a rajatabla, sino ir buscando día a día siempre la verdad del Evangelio y la verdad de Cristo. Y a partir de ahí, sí, la ley de Dios hay que seguirla, faltaría más. Pero no basta la voluntad, se necesita vivir la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios y la voluntad propia, entonces podemos llegar a vivir lo que es la vida cristiana. Aquello que son los sacramentos, los mandamientos, lo que son las obras de misericordia, lo que es el buscar el bien cada día en el Evangelio, siendo discípulos de Cristo. No la moral por la moral, que es una moral estoica, en el fondo sin Dios, que es el solo hacer cosas. Y eso no es la moral cristiana. Pero él lo explicará muchísimo mejor de lo que explico yo ahora. Lo hará un obispo de Santa Águeda de los Godos, pero lo estará pocos años, porque enseguida enfermará gravemente con una enfermedad de estas que iban degradándole mucho a nivel tanto de huesos, de articulaciones, de vista, y tendrá que dejar lo que es el ejercicio del episcopado y continuará viviendo con los redentoristas que él funda como gran apostolado la obra de los redentoristas. Y aunque con muchísimos problemas, habrá momentos hasta que parecerá que lo expulsan de los mismos redentoristas, pero morirá dentro de los redentoristas ya muy viejo, enfermo, a los 91 años, pero con muy baja calidad de vida, dirían hoy. Pero bueno, uno de los grandes santos de la Iglesia. Para nosotros nos hace entender esta incomprensión a Cristo y esta incomprensión del profeta Jeremías. A Dios o se convierte uno a Él o no se le quiere. Por eso la gente lo que querría es ser cristiano no practicante. ¿Por qué? Porque se creerían que son cristianos, pero no practicando no tendrían ninguna obligación. Es el laxismo. Y lo que nos viene a enseñar Cristo y nos viene a enseñar bien San Alfonso no funciona así. ¿Quieres ser de verdad hombre y hombre auténtico? En el seguimiento a Cristo encontrarás la voluntad de Dios que se hace para todo.